Y vas a decirle a quien tienes ahí a tu lado, a tu izquierda primero, tu lado izquierdo, dile, incrementa tu fe atendiendo a tu Señor. Y vamos al otro lado y dile, incrementa tu fe atendiendo a tu Señor. Y veníamos hablando, estuvimos hablando de quién hace una semana. ¿De quién? De Jacob, de Abraham. A Jacob lo pasamos ya hace un poquito y nos devolvimos otra vez al abuelo. Y vamos hoy a retomar, a continuar con Génesis capítulo 18. Vamos a leer y a empezar desde el versículo 1. Y dice así, vamos a verlo en traducción viviente. Y te digo, me gusta traducción viviente mucho porque es muy fiel al original de Reina Valera, pero usa palabras que para usted y para mí son más entendibles, ¿cierto? Porque a veces en la Reina Valera, que es muy buena, el español es antiguo y a veces uno o ustedes encuentran palabras que dicen, ¿y eso qué es? Y esta nos permite tener un contexto más actualizado de la palabra. Entonces vamos al versículo 1 y dice, el Señor, y que estén muy atentos, como no puedo, aquí no me da para ver, que estén muy atentos para seguir la lectura, yo voy leyendo de acá, y si alguno de ustedes entonces le ayudan audiovisuales. Y dice entonces, el Señor se le apareció otra vez, ¿a quién? A Abraham, dice, cerca del robledo que pertenecía a Manre. Dice, un día Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. ¿Cuál será esa hora más o menos? Al mediodía, ¿cierto? Esa hora en la que da como sueñito, ¿cierto? Esa hora que está haciendo tanto calor y que normalmente se saca cuando trabajan la tierra, cuando trabajaban arriando los ganados, cuidándole al tiempo de reposo, ¿cierto? Y dice entonces en el versículo 2, entonces levantó la vista y vio ¿a quién? A tres hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de ¿qué? De bienvenida. Ustedes saben que en la costumbre judía, y Dios Jesús mismo lo enseñó, y nos ha dicho que nosotros debemos ser ¿qué? Hospedadores. Que seamos, y dice también la palabra, que muchos sin saberlo hospedaron ¿a quién? Dice a ángeles, dice la palabra. Entonces ahí dice, entonces se levantó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Y dijo el versículo 3, y algo bien especial. ¿Quién se le presentó ahí? Y dice, mi Señor, dijo él, si le agrada, deténgase aquí un rato. Resulta que si usted sigue leyendo luego la palabra, se da cuenta que a Abraham se le apareció ¿quién? Jesús y otros dos ángeles. Y se le aparece y Abraham lo que le dice es, mira, Señor, si quieres, si te agrada, no sigas derecho, quédate aquí un rato conmigo. Yo le pregunto, ¿a usted le gusta quedarse un rato con Jesús? Un rato con Dios, cuando usted entra en oración, cuando entra en intimidad, cuando es ese tiempo agradable de estar con Él. ¿Alguien disfruta venir a la iglesia? A sentir esa presencia, a recibir de su Santo Espíritu. Y dijo, si le agrada, deténgase aquí, ¿qué? Un rato. 4, le dijo, descansen bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies. Ese era un detalle de bienvenida. Un detalle que en las costumbres de la Biblia querían decirle bienvenido, ven, ellos andaban en sandalias, andaban por tierras desérticas. ¿De qué se llenaban los pies? De tierra, de polvo. Y uno de los descansos que se sentía y se recibía era precisamente lavar los pies.
Le decía, vea, pónganse cómodos, acomódense aquí, háganse bajo la sombra de este árbol, mientras les traen agua para lavarse los pies. Él había preparado y sabía, aún sin existir la ley, sin existir ningún mandato, en su corazón Dios ya había puesto que hay que ser hospedadores, que hay que recibir a aquellos que vienen a buscarnos. Y dice entonces en el 5, ya que han honrado a su siervo con esta visita, permítanme prepararles ¿qué? Comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. ¿Y qué respondieron ellos? Está bien, dijeron ellos, haz lo que dijiste. ¿Será que en el cielo vamos a comer? Y no nos vamos a engordar, imagínense. Amén, ahí sí. Niñas, amén. Que sufren tanto por eso, ¿cierto? Ay, no, es que... Y dice entonces ahí que me han honrado a sus hijos con esta visita. Permítanme prepararles comida, porque yo creo que cuando uno llega de visita a algún lado, uno agradece, así sea un vaso de agua que le den. Hablando de agua. Usted agradece ese vasito de agua, ¿cierto? O cuando estaba uno en tiempos antiguos, va a tomar moresquito. ¿Se acuerdan? El tarrito pequeñito de manchatripas que llaman. Y uno se hacía ahí su jugo, mandarina, uva y bueno, y otros sabores. ¿A quién le tocó? Viejos, todos son viejos. Pero qué lindo y qué especial cuando a uno lo reciben y le dicen, ¿quieres agua? ¿Quieres un jugo? ¿Quieres algo? Y uno con esos calores, uy, gracias. Y en otras partes usted llega, se sienta y cuando se le pega la lengua al paladar dice, hasta luego. Porque no le dieron ni agua. Y eso no vale mucho, ¿no? Pronto le sube la factura de los servicios. Pero Dios nos llama a ser generosos, a entregar. Y entonces Él le dice, permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas. O sea, ¿qué nos está enseñando ahí Abraham? ¿Ah? Amor, hospitalidad, gentileza. Y dice, prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Y ellos dijeron, está bien, haz lo que dijiste. Y ahí viene algo bien especial. Y quiero que vamos a un momento a Hebreos, saltemos a Hebreos 13, sin perder nuevo otra vez Génesis 18. Hebreos, te pongo un separador ahí. Y dice, versículo 1, Hebreos 13, sigan amándose unos a quién, a otros como hermanos. Ustedes son hermanos, son hermanos. Y dice, no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos. Hay que ser amable, hay que ser gentil. Hoy en día pues la inseguridad y el miedo, pero bueno, no todos son malos. Y muchas veces siendo gentil y formal con alguien es una forma de acercarlo al Señor. Pero a veces somos temerosos. Y dice, no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ¿qué? Ángeles sin darse cuenta, lo que habíamos visto ahora. Volvamos otra vez entonces allá a Génesis. ¿Qué versículo íbamos? No, ¿en qué versículo? ¿Versículo? Bingo. Dice entonces en el versículo 6 y dice, entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara como que cocinaba muy bien, ¿cierto? Y dice, apresúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala y hornea ¿qué? Y hornea pan. Y ahí es donde muchas veces como hombres fallamos. Y Abraham nos da un ejemplo grande. Y es que desde Abraham él sabía administrar su casa. Él sabía lo que había en su alacena. Él sabía lo que había en los corrales.
Él sabía quién hacía, quién era bueno para una cosa o para la otra. Y vemos como jefe de hogar que iba directo y sabía a quién buscar y cómo dar instrucciones. Y como hombres, como sacerdotes en nuestra casa, debemos conocer lo que tenemos en nuestra casa. Debemos ser buenos administradores. ¿Cuántos dirán, mi amor, me va a hacer el almuercito? Y la señora le trae el plato vacío y dice, ¿y esto qué es? Ah, está mercado, papi. Y a veces no sabemos qué falta, qué necesidad hay. Y Abraham nos enseña cómo conocía cada cosa. Entonces va donde Sara y le dice, mira, para atender esta visita necesitamos 3 medidas de harina. ¿Y sabes cuánto es en otras versiones el equivalente? 20 kilos. Eso era bastante para hacer pan. Obviamente el pan muchas veces que ellos hacían era sin levadura. Entonces uno sí quedaba llenito. No como el que compra un pan de 2000, se lo come y si lo aprieta le queda una bolita. Puro aire. Por eso el Señor decía, cuídense de la levadura de los fariseos. Porque cuando entra la levadura, la palabra, y se infla, ¿qué se come? ¿Verdad o mentiras? Se come mentiras. Si son infladas. Por eso él decía, cuídense de la levadura. ¿De quién? De los fariseos. Entonces él dice que volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara, apresúrate. No fue y le dijo, Sara, mira a ver qué inventa. Vea, vino una visita. ¿Cierto que no dijo eso? Le dijo, vas a tomar de la mejor harina. Y en otras versiones dice, la flor de harina. Era una harina especial. Era una harina que al molerla era la más delicada, la más fina, símbolo de pureza, símbolo de excelencia. Y era la misma harina que se utilizaba para entregar sacrificios y hacer el pan que se llevaba al templo, al tabernáculo. ¿Recuerdan de los panes de la propiciación? Se hacían con la mejor harina. ¿Y él a quién estaba recibiendo de visita? A Jesús, al ángel de Jehová y a sus ángeles. Y va y dice, saca y toma de la mejor harina. Y ahí yo quiero que tú te preguntes, como nos inquieta este patriarca, ¿qué le estamos dando nosotros al Señor? ¿De cuál harina le estamos entregando nosotros a Él? En tu vida, ¿le estás dando la sobra, la harina gruesa, la mala calidad, o le estás dando lo excelso y lo puro y te estás presentando y nos estamos presentando a Él de la forma correcta? Es para que te preguntes y le permitas al Señor que te cuestione y te permita que nos evaluemos a través de eso. Y le dice, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala. Mire que hasta le da instrucción precisa. ¿Sabía que había que amasarlo? Era un hombre que sabía hacer las cosas, pero también conocía cómo se hacían y cómo delegar y quién era el idóneo para hacer cada tarea. Y eso se trata también de la administración. Y dice entonces, toma 3 medidas de la abundante de la mejor harina que tengas, que era la flor de harina, amásala y hornea, ¿qué? Pan. Luego Abraham corrió hacia el rebaño. ¿Mandó a alguien? No mandó a alguien. Él mismo corrió. Y dice, corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y bueno, lo mejor que tenía, y se lo dio a su siervo, quien ¿qué hizo? Lo preparó con rapidez. Lo mató, lo despellejó, separó la carne, lo guisó, lo hizo asado, no sé cómo lo haría, pero hizo algo delicioso. Y dice entonces que, y vamos a ver, vamos a saltar un momentico, ya que estamos hablando de la harina en el versículo anterior, vamos a ir a Éxodo 22, perdón, a Salmo 81:13. Salmo 81:13. ¿Ya está ahí? Falto yo. Salmo 81, versículo 13.
Y quiero que escuches esto con atención. Esto te lo está hablando el Señor a ti. Y vamos desde el versículo 13. Dice: oh, si mi pueblo me escuchara, oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos. Ustedes escuchan ahí una expresión de un anhelo de Dios que te dice hoy: oh, si me escucharas, y puedes ahí poner tu nombre y decir: oh, si mi pueblo me escuchara, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos. 14, qué rápido sometería a sus adversarios, qué pronto pondría mis manos sobre qué. ¿Quién es el que detiene que Dios actúe en contra del enemigo? ¿Quién lo hace? Nosotros mismos. Ahí lo dice. Ahí lo dice. Dice: qué rápido sometería yo a sus adversarios, a sus enemigos. Háblese de los enemigos de nuestra carne, del demonio mismo. Dice que pronto pondría mis manos sobre sus enemigos. Si ustedes, ¿qué hicieran? Escucharan y me siguieran y caminaran conmigo. Y a veces decimos: pero ¿yo qué hago? ¿Cómo hago para salir de tanto problema? ¿Cómo hago para salir de tanta persecución? Y Dios te dice: si solo caminaras conmigo, me obedecieras rápidamente. ¿Y qué dice? Sometería a tus adversarios, que pronto pondría mis manos sobre sus enemigos. 15, los que odian al Señor se arrastrarían delante de Él, quedarían condenados. ¿Para qué? Para siempre. 16, mira esa promesa tan linda ahí. Dice: pero a ustedes los alimentaría con el mejor. ¿Y qué estamos comiendo hoy? ¿Qué estamos comiendo? Pan del cielo, el mejor trigo, la mejor harina. Pero ustedes los alimentaría con el mejor trigo, los saciaría con miel silvestre de la roca. ¿Y quién es la roca? Jesús. Entonces, cuando la palabra hablaba y Abraham hablaba acerca de la harina, la flor de harina, la harina mejor, estaba hablando de esa harina que es la especial para entregarle sacrificio a nuestro Señor. Volvamos entonces ahí a Génesis 18. Íbamos en el 7. Corrió hacia el rebaño. El 7 dice: luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. 8. Cuando la comida estuvo ¿qué? Lista, Abraham tomó yogur, en otras versiones dice requesón, ahí aparece esta traducción, yogur y leche, junto con la carne asada. Ya sabemos cómo prepararon la carne, ¿cierto? Junto con la carne asada, y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. Él mandó a preparar un banquete para su Señor, para los ángeles, con el mejor pan, de la mejor harina, la mejor leche, producto de quién, de las ovejas o las cabras, y la mejor carne. Y sabes, algo que hacía el pueblo judío era que, ¿cuál es la alimentación básica de los judíos? Pan sin levadura, verduras y frutas, así como usted y yo. Ellos, esa era la alimentación siempre. El cabrito era algo que comían muy ocasionalmente para celebrar algo especial. Y cuando se hacía para una visita, era entregar lo más grande que podía tener una persona para atender una visita. Recuerdo una vez que hicimos una visita hace muchos años atrás. Estaba aún de novio con mi esposa y fuimos a visitar a alguien. Y estábamos ahí haciendo un trabajo, alguna cosa que estábamos, y empezó a oler delicioso. Estábamos como desde las 2 de la tarde, ya eran como las 7 de la noche. Yo estaba en la universidad. Sí, tanto tiempo estuvimos, gracias a Dios. Y estaba ayudándome a hacer un trabajo en la universidad, en la casa de alguien que era amiga de ella, que tenía.
y empieza a oler delicioso. Una carne así como condimentadita, y nosotros, uy, cómo huele rico, qué delicia eso. Se inundaba esa casa. Cuando llega el momento y nos llaman, pasan a comer. Nosotros, uy, con esta hambre, sin plata, no, universitario, a veces sin pasaje siquiera. Y nos vamos a sentar y todos con sus platos servidos con una carne muy deliciosa, molida, y nos van poniendo el platico de arroz con el huevito encima. A nosotros dos. Huevito revuelto, creo que era uno para los dos. Y bueno, le dimos gracias ahí anteriormente al Señor, comimos, vimos cómo comieron de sabroso. Pero quedó en el corazón, o sea, eso no se le hace a nadie. ¿Cierto? O huevo para todos y guardemos la carne para mañana cuando esto se vaya. ¿Cierto? Pero recordaba que muchas veces nosotros, y Dios nos llama a dar lo mejor de nosotros, a compartir lo mejor, no las obras, no aquello que ya yo no me como, ay, mira, ¿quieres? Uy, qué generoso, no, es que no me gusta. ¿Cierto? Porque a veces hacemos eso. Y vemos cómo Abraham nos enseña que se entrega ¿qué? Lo mejor. Se entrega lo mejor, la mejor, ese cabrito que tendría reservado, pero se lo iba a entregar a su Señor para comer. Esa mejor harina, la mejor leche, todo lo hacía y lo entregaba porque era una ocasión especial. Ellos se alimentaban muy sano. ¿Alguien nos ha visto, por ejemplo, las series de la Biblia? Y uno es buscando ver dónde está la carne, ¿no? Son uvitas, ¿cierto? Uvitas, verduritas, hierbas, pancito y agua. Por eso la diferencia en la constitución física, ¿cierto? De las culturas. Y dice entonces, volvíamos ahí al versículo 7, ¿cierto? 7. Ok, 8. Dice, cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur, leche, junto con la carne asada, y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. No sé si usted ahí detecta algo de tradición, a veces más de la ley, mal interpretada. ¿Por qué juntaban leche con carne? ¿Cierto? Si los ortodoxos no juntan leche y carne. Tiene una nevera para la leche, una nevera para la carne, un pollo para la carne, que porque no se pueden juntar. Y Abraham, en la gracia y entregado a Jesús, les entrega leche y carne. Ahí les queda. Y dice entonces que los atendía bajo la sombra de los árboles, versículo 9. Y dice, ¿dónde está Sara, tu esposa? Y quiero que vamos antes de eso, porque normalmente dice que nosotros recibimos del Señor cuando primero nosotros le damos a Él, ¿cierto? Tú quieres recibir de Dios, por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y lo demás será ¿qué? Añadido. O sea, lo que yo necesite que esté bajo los parámetros del Señor, Él me los va a dar cuando yo sea quien primeramente lo honre a Él. ¿Estamos? Dice entonces que le sirvió, se mantuvo atento ahí en el versículo 8 y los atendía mientras estaban de pie. Y quiero que vamos a Lucas, que tiene que ver, Lucas capítulo 17, ahorita regresamos de nuevo ahí al 8, y dice Lucas 17, Lucas capítulo 17, versículo 1 al 10. Y hay una revelación muy, muy tremenda que tiene que ver con la forma en que Abraham le sirvió a Jesús y la forma en la que Jesús nos invita a que debemos servirle ¿a quién? A nuestro Señor. Y dice entonces, cierto día Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar. ¿Siempre habrá qué? ¿A usted lo tientan ocasionalmente? ¿Alguien? ¿Aquí no? A veces le dicen cosas que usted como que por dentro hierve la sangre y empieza a calentarse, ¿cierto? Tentaciones de alguna manera, ¿cierto? O tal vez usted lo hace y sabe que a alguien no le gusta cierta actitud y usted le
le mete la puya, lo molesta, intenta como hacerlo caer, ¿cierto? A veces consciente, a veces inconsciente. Pero dice ahí, cierto día Jesús le dijo a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Y ahí tenemos que analizarnos. Porque a veces somos muy dados a decirle y conocer, qué triste a veces a nuestra pareja, al hermano, al que tenemos más cerca, porque le conocemos las debilidades y sabemos cómo provocarlos. ¿Eso está bien? Eso está muy mal. Porque dice, ¿qué aflicción le espera a aquel que ponga la tentación? Aquel que sea quien produzca que otra persona peque, se descontrole, se caiga en pecado. Y dice el 2, sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. 3, así que cuídense. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, ¿debes qué? Dice el Señor, 70 veces 7. Porque Pedro una vez le dijo, Señor, entonces, ¿puedo perdonar a mi hermano hasta 7 veces al día? Seguro ya le estaba contando a uno de ellos, iba en la sexta. Y Jesús le dijo, no te digo 7 veces, te digo 70 veces 7. O sea, él sabía multiplicar. 490 veces al día, mejor dicho, siempre. Si alguien te hace daño, te agravia, y va y te pide perdón. Y dice entonces, el 5, los apóstoles le dijeron al Señor, ¿por qué esa pregunta si están hablando de perdón? Y mira la pregunta que hacen los apóstoles. Muéstranos cómo qué. ¿Por qué harían esa pregunta si están hablando de pecar y de perdonar? Porque para perdonar necesitamos fe. Y fe es obediencia a las palabras del Señor. Y entonces le dice, ¿cómo hacemos, Señor, para qué? Aumentar nuestra fe. Y el Señor respondió, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, desarráigate y échate al mar, y les obedecería. Y complementa una historia que está ahí como solo para que el Espíritu Santo te la muestre, porque uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver lo que sigue con aumentar la fe? Usted misma lo va a ver. Y dice en el versículo siguiente, está hablando del mismo tema, no ha cambiado. Y dice, cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No le dice. Mire Jesús cómo lo dice. Cuando un sirviente vuelve de todo el día a arar la tierra, de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ve y come conmigo? Le dijo en el 8, no hace eso. ¿Tú y yo qué somos para el Señor? Siervos. Si realmente lo amamos, debemos ser ¿qué? Siervos. Y dice, no, le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como, luego puedes comer tú. Y dice, y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que le dijo que hiciera. Por supuesto que no. ¿Qué dirá algunos de ustedes ahí hoy? Tan duro Jesús. Ahí no sé qué estarás pensando. Dice, de la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. A veces uno dice, no, es que yo soy muy juicioso. Pero cuando hacemos lo que tenemos que hacer, simplemente somos siervos ¿qué?
indignos. Otra versión dice somos siervos inútiles. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo hago para crecer mi fe? Y lo enseñaba Abraham desde esa cita que estamos estudiando. ¿Cómo se crece la fe? Atendiendo a mi Señor. Cuando usted llega, termina su labor, su trabajo y llega a su lugar de descanso, cierto que a veces lo primero que hacemos es vamos a lavar la ropa de mañana, vamos a hacer esto, vamos a preparar la comida y a las 11 de la noche vamos a orar un ratico. Padre, en el nombre de Jesús. ¿Será que estás atendiendo a tu Señor? ¿Estamos atendiendo a nuestro Señor? ¿Le estamos dando lo mejor de nosotros o le estamos dando lo que sobra? Se tamiza la arena, la harina, pasa lo puro, pasa lo limpio. En el sedazo queda ¿qué? Lo grueso y lo impuro, que casi se desperdicia. Y eso es lo que tú y yo muchas veces le entregamos a nuestro Señor. Y por eso es que nuestra fe no crece. Y Abraham nos lo enseñaba. Atiende a tu Señor, entrégale lo mejor. Pero a veces le entregamos al Señor las obras, cuerpos agotados, cansados. Y el Señor nos tiene que mirar de lejos, porque en su presencia se acerque, nos destruye. ¿Cómo así, pastor, que nos destruye? Claro, porque el poder y la unción de Dios es tanta que necesita cuerpos descansados o aún con energía para poder acercarse a nosotros. Entonces, cuando llegamos de nuestras labores, lo primero que deberíamos hacer es que atender a nuestro Señor. Y después ahí sí, como dice la palabra, yo ya comí, me atendiste a mí, me recibiste, me entregaste tu ofrenda, me entregaste tus oraciones, me entregaste tu adoración y tu alabanza. Ahora sí, ve y prepara tu comida y come. No, no es tan literal. Ahora es pastor, está en el hospital con suero porque no comí hasta las 11 que estoy orando. Sí, mucho cuidado, que mejor aclarar. Pero quiero que me entiendas el fondo, ¿cierto? Porque a veces hacemos y cuando vamos a orar, ahí está ¿saben qué es esto, cierto? Y reclamamos, Señor, ¿cuándo me vas a dar tu unción, Dios? ¿Cuándo? Y el Señor además que te mira y no, Él no hace así. Él está esperando que nosotros lo atendamos. Entonces por eso, dile al que está a tu lado, incrementa tu fe atendiendo a tu Señor. No hay otra forma, iglesia. No hay otra forma. No podemos incrementar la fe si no lo atendemos. No sé si lo estás entendiendo. Alguien lo recibe en su corazón. Y si hoy se va usted con solo eso aprendido, logramos la tarea este día. Porque es Él que nos llama a entender y atenderlo a Él. Volvamos entonces a Génesis, otra vez al 18. Y vamos al versículo, creo que ya es el 9, ¿cierto? Creo que ya es el versículo 9, ¿cierto? Entonces, primero lo atiende, le entrega la comida, le sirve, le entrega todo aquello que le preparó. Y sabes algo bien especial que muchas veces se nos pasa. Y en el 9 dice, Jesús, Dios le dice, ¿dónde está Sara, tu esposa? Preguntaron los visitantes. Y sabes, Abraham sabía dónde estaba su esposa. Un buen esposo siempre sabrá dónde está su esposa. ¿Dónde está tu esposa? ¿Está bien? ¿Está oliviadita? Pues que yo sepa. ¿Cuántas veces como esposos somos descuidados aún con lo que necesita? De verdad. Abraham amaba a Sara, y si usted lo ve en las escrituras, cuando fue a Egipto,
cuando le tocó estar y unos reyes se enamoraban de Sara porque Sara era muy hermosa. Y algo que aprendía de Abraham es que Sara, ustedes saben que Abraham y Sara eran hermanos medios. Eran del mismo papá, pero de diferente mamá. Y en ese tiempo, la ley de Moisés no había dicho todavía, cuando el Señor dijo, no habrá parentesco entre gente pariente, ni tíos, ni hermanos, ni primos. No lo habrá. Y sabe lo que aprendía yo de Abraham, es que él, más que tratar a su esposa, la trataba como una hermana. Y eso es lo que a veces se nos olvida. O a veces, no, es que yo trato a mi esposa así porque como yo peleaba tanto con mi hermana, entonces como lo mismo. No. Y él la amaba, la cuidaba y siempre la amó. Siempre estuvo esperando esa promesa. Y yo te pregunto, iglesia, ¿te gustaría acelerar el cumplimiento de tu propósito en la tierra? ¿A quién le gustaría acelerar? Cuando nosotros le servimos a Él, cuando atendemos a nuestro Señor, nos volvemos sus siervos y hacemos lo que Él nos enseña a hacer, Él empieza a entregar sus bendiciones. Abraham nos enseña que la fe se demuestra en el servicio, se demuestra en el amor, en la obediencia. Están temblando y creo que es... Dice, Abraham nos enseña que la fe se demuestra ¿con qué? Con servicio, con obediencia. Así se demuestra la fe. Santiago decía, la fe sin obras es muerta. Porque debemos amar, tenemos que amar. Vamos un momento a Lucas 12. Lucas capítulo 12, versículo 37. Versículo 37. Y dice en el 37, Lucas versículo, ¿qué les dije? 12, 37. Y mira lo que dice. Cuando tú y yo nos dedicamos a servirle al Señor, a atenderlo, llegará el momento donde Él nos sirva a nosotros. ¿Lo crees? ¿Y qué dice su palabra? Dice, los siervos en el 37 del 12, ¿estamos ahí? Los siervos que estén listos y a la espera ¿de qué? De su regreso serán recompensados. Y dice, les digo la verdad, Jesús lo hablaba, él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue a la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. ¿Alguien preparado? ¿O que quiere prepararse? Y eso es lo que tenemos que estar haciendo siempre. Tenemos que estar sirviéndole a nuestro Señor. Porque a veces nos volvemos orgullosos, nos aprendemos unos cuantos versículos y pensamos que ya somos, no, pues se nos quedó Gamaliel en palotes. Cuando debemos ir a la fuente, debemos ir al origen de su palabra. Volvemos al 10 de Génesis. ¿Está bueno el paseo? Y dice en el versículo 10 de Génesis 18, que volvemos ahí. Viene ese cumplimiento de esa promesa cuando yo me dedico a servirle a mi Señor, a atenderlo. Y dice, entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año. Y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación de la carpa. ¿Yo qué dije? ¿Y cómo era? Escuchaba la conversación desde la carpa. ¿A cuánto le gustaría vivir en la carpa para poder escuchar la conversación de al lado? Espero que no. Y dice entonces, ¿dónde está Sara tu esposa? Bueno, está dentro de la carpa. Entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. 11.
Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo. Ya tenía Abraham 99 años, Sara tenía como 75, como 90 y algo. Bueno, luego repasamos, pero estaba muy viejita. O 90, sí. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Saben que esa edad se pasa, ¿cierto? Y dice el 12, así que se rió. ¿Quién se rió? Se rió en silencio dentro de sí misma. Y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi Señor, mi esposo, también es muy viejo. ¿Sabes? Eso que expresa Sara difícilmente se escucha hoy día. Que una esposa le diga al esposo, le presento a mi Señor. Pero al revés, uno dice, te presento a mi señora. ¿Será por eso que hay que le damos el puesto de señora y nosotros nos bajamos para no tener la cabeza en el hogar? Hoy día ninguna mujer te va a decir, te presento a mi Señor. Pero uno sí dice, te presento a mi Señor. ¿Les ha pasado, no? ¿Las han presentado así? ¿Y a usted, Señor, lo han presentado? ¿Este es mi Señor? Bueno, hay que aprender algo de Sara, ¿cierto? Y dice, así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? ¿Cuál era el placer que ella iba a disfrutar? Tener un bebé, ser madre, tener ahí la barriguita. Yo la tengo, no el bebé, pero tener ahí un bebecito en su vientre, sintiéndolo crecer, darle pataditas. Mire que es como si hubiera tenido uno, ¿sí? Dándole pataditas, ahí sobándola, disfrutando la promesa que venía en camino. Que tal vez pensaba y reflexionaba, yo pensé y quise ayudarle a Dios. Y ahí estaba Ismael ya. Pero era su promesa, era su propósito en la tierra. Y luego viene y ella entonces se ríe y dice, yo tan viejita y mi esposo vamos a disfrutar el placer de tener el fruto de nuestro amor. El fruto que Dios nos prometió hace 25 años. Habían pasado 25 años. Y dice entonces, 13, entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Ella estaba detrás de la carpa o dentro de la carpa. Pero el Señor veía y ve todo lo que tú y yo hacemos. Y dijo, entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y dijo ¿quién? Sara. ¿Acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? 14. Mira lo que dice el Señor y te lo dice hoy. ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Y es la pregunta que Él nos hace hoy. A través de lo mismo que le decía a Abraham. Si tú lo crees, Él lo puede hacer. Si lo crees, Él lo puede hacer. Y dice el mismo Señor, ¿acaso existe? Es que no existe algo demasiado difícil para el Señor. Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Y dice el 15, Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí, pero el Señor le dijo, no es cierto, sí te reíste. Y ella tuvo miedo porque de cierta manera hubiera sido una señal de incredulidad, pero no era incredulidad, era la emoción de decir yo voy a disfrutar eso, aun que ya no tengo edad, que mi esposo ya está anciano. Y así fue. Entonces si lo puedes creer, Dios lo puede hacer. Y ese es el desafío que Dios nos da, que Abraham nos enseña en este pasaje. Ponte en pie y vamos a darle gracias al Señor. Si tienes ahí musiquita.
de fondo. Y te invito a que allí en el silencio de tu lugar, tú le digas al Señor que quieres servirle. Si lo sientes en tu corazón, dile: Señor, y si necesitas incrementar tu fe, y si te has preguntado: ¿cómo hago para que mi fe crezca? ¿Cómo hago para que la unción y la presencia de Dios crezca en mí? Hoy has aprendido y hemos aprendido que necesitamos servir a nuestro Señor. Y dile ahí, en el interno de ese silencio, cierra tus ojos para que no te distraigas, para que te conectes solo con su Espíritu. Y le digas y le ores conforme a lo que hoy la palabra te habló al corazón. Porque lo que yo pude decir es poco y es nada comparado con lo que tú mismo leíste a través de esas letras sagradas que entraron a tu corazón. Dile: Señor, quiero darte lo mejor de mí. Díselo. No se lo prometas, pero dile: quiero ser y hacer lo mejor y ofrecerte lo mejor. Porque a veces prometemos y no cumplimos. Y cuando prometemos y no cumplimos, ya pecamos, porque faltamos a esa promesa que le hacemos. Dile: Señor, yo quiero que tú me enseñes a ordenarme, que tú me enseñes, Señor, a entregarte lo mejor de mí. Que ajustes mis tiempos, que me ayudes a poder distribuir ese tiempo que necesito pasar contigo, que necesito pasar a tu lado, Señor. Él está atento para cumplir y acelerar el propósito que tiene en ti. Y así como Sara en un año le prometió el ángel de Jehová y el ángel que en un año tendría fruto en su vientre, dile al Señor: yo también el próximo año, Señor, quiero dar fruto para ti, Señor. Díselo ahí. Dile: quiero darte fruto, Dios. Quiero entregarte el fruto, lo más especial de mi vida, mi tiempo, mis energías, mi vida, mis pensamientos, Señor. Quiero servirte a ti, quiero entregarte lo mejor de mí, la mejor harina, el mejor becerro, el mejor cabrito, la mejor leche, la mejor miel, Señor. Y háblale allí a Él. Y sé tú entregándole y pidiéndole a Él que sea Él vaciándose en ti en este día. Padre, te damos gracias. Yo te entrego la vida de cada uno de estos pequeños. Y que puedas tú hablar, afianzar todo lo que hay en su corazón, mi Señor. Te damos gracias, te bendecimos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.